Vida. Amor, amor. Se me va a descargar. Conectarlo. ¿Cómo? ¿Qué hacen en nombre de un Dios que viene siendo mi lucha hace varios años? Si es el Dios de la Biblia, yo no sé en qué Dios creo. Y hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Este es Letras sin Hogar Podcast. Yo soy Santiago Ramírez Ocampo y este es el capítulo piloto. Letras sin Hogar Podcast es un espacio en el que yo leo lo que escribo y decido desnudar un poco ese texto. Contarles por qué lo escribí, qué quería generar, qué creo yo que logré en ese texto, contarles algunas cosas que hay detrás del texto que quedaron por fuera, por qué incluí lo que incluí. Es un espacio que quiero abrir para compartir con ustedes, para generar cierta cercanía. El capítulo de hoy es un texto que escribí en caliente. Yo soy muy partidario de que cada texto tiene que reposar, debe reposar, necesita unos días para tomar aire, para acomodar, pero hay ciertos textos en caliente, como este, que es difícil dejar reposar, porque son temas muy inmediatos, pero también porque mientras reposan es como que algo se está quemando, como que el texto mismo me está quemando a mí y me invita a publicarlo. Este capítulo se llama Desde mi balcón y yo hablo de lo que hay detrás de mirar. La diferencia entre ver y mirar es muy sutil y este texto cuenta qué hay detrás de las miradas, de fijarse en algo, pero también de lo complejo que es dejar de hacerlo, de soltar eso que se está mirando. Entonces vamos a leer juntos desde mi balcón. Desde mi balcón nace de otro texto que publiqué en enero que se llama El edificio. Y el edificio nace de una canción muy vieja, así se llama El edificio de Basilos, que yo creo que habla de Colombia y de alguien que se va de Colombia para otro edificio donde las cosas sí funcionan. Y aunque extraña su edificio, aunque extraña el país, está feliz de estar en un edificio en donde todo funciona. Y este texto tiene como esa idea de la canción, el que publiqué en enero. Aquí les voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren leer. Pero desde mi balcón intenta tomar esa idea porque tiene personajes de allá. No necesitan leer el edificio para entender desde mi balcón, pero ahí nace. Y dice así: nací en un apartamento como todos nacimos en uno, pero creo que no supe lo que era sino hasta los 10 años, cuando mis papás me llevaron al apartamento de al lado, donde vivía una tía. A partir de ahí entendí que mi apartamento quedaba en un edificio y que hay muchos apartamentos en los 5 edificios en que hay en toda la unidad residencial. Yo escogí los apartamentos pensando que cada apartamento es un país y que cada edificio es un continente. Por eso la unidad residencial, pensando en el planeta Tierra, tiene 5 edificios y cada edificio pues tiene una cantidad de apartamentos. Y yo me di cuenta que vivía en Colombia, o al menos es mi recuerdo o el recurso que utilicé, cuando de 10 años fui a Ecuador a visitar a una tía. A partir de ahí dije, claro, en el colegio enseñan que hay más países, pero claro, ya visité otro país, ya entiendo que yo vivo en un país. Y a eso me refiero en, cuando digo que entendí lo que era un apartamento hasta que visité a mi tía. Hasta que fui a otro país entendí qué es vivir en un país. Mi apartamento lo aprendí a conocer por dentro, igual que a este edificio. Mi apartamento huele a café y eso me encanta. Pero por años viví en el penthouse, en el piso de arriba donde la vista y la vida son amplias y el ego aún más. Allí arriba pasa de todo e inevitablemente afecta lo que pasa acá abajo. Eso lo entendí cuando volví a mi apartamento, porque uno no deja de mirar desde el balcón lo que alguna vez fue suyo. Conocerlo desde adentro es que lo he recorrido. En Colombia lo he recorrido con mis papás,
solo. Y me encanta el café, ese signo identitario que nosotros tenemos, pero viví unos años en Estados Unidos. El penthouse de esta historia es Estados Unidos. Y creo que en Estados Unidos pasan muchas cosas al mismo tiempo. Uno se le abren mucho los ojos, pero es un país con mucho ego. Y yo creo que uno no se da cuenta lo que es Estados Unidos, sino hasta que uno vive en Estados Unidos y tiene la oportunidad de volver a Colombia. Yo en Estados Unidos sentía que era colombiano y no me di cuenta de lo mucho que perdí de ser colombiano, sino hasta que volví a Colombia. Es un tema interesante, complejo, pero es como esa es mi experiencia y eso es lo que quiero contar un poco acá. Volví a mi país, pero no fui capaz de dejar de ver lo que pasaba en el penthouse en Estados Unidos, porque uno no deja de ver lo que ya conoció. Y eso nos pasa a todos. Un ejemplo muy sencillo puede ser un carro. Uno no sabe que hay cierta marca de carro, cierta referencia, sino hasta que se monta en él o lo compra y a partir de ahí pareciera que todos los días se le aparece ese carro, ese modelo, ese diseño. Eh, a eso me refiero. Yo no, después de vivir en Estados Unidos me fue inevitable dejar de pensar, dejar de ver, dejar de mirar qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y el penthouse de esta historia es Estados Unidos. Vivo en Colombia, el país del café, y el penthouse es el gran país al que todos quieren ir, el apartamento en el que todos quieren vivir, donde pasan muchas cosas y lo que pasa allá nos afecta a nosotros y a todos los apartamentos de todos los edificios. Con los años me interesaron algunos edificios y apartamentos en particular. Aprendí a mirar desde mi balcón el día en que me cansé de ver e inevitablemente me llamaron la atención algunos rumores que se escuchaban, sobre todo en el penthouse. He ido a varios apartamentos en un par de edificios. Entre ellos está un estudio muy particular. Es pequeño y bonito, muy protegido, con alta tecnología y famoso por su historia divina, que parece legitimar cada cosa que hace. No me convenció, o al menos no tanto como su puerta de atrás, una que comparte con un vecino que resultó ser la mejor parte del recorrido. Me empezó a gustar mucho viajar. Cuando crecí, empecé a ver otros continentes y otros países con otros ojos y tuve la fortuna de poder hacer un par de viajes a lugares un poco lejanos y a eso me refiero. Eh, yo soy muy curioso, entonces los países no, y el tema de los viajes no es algo que para mí está de oídas y de pasada, sino que dejé de verlo, dejó de ser algo que mis ojos captan simplemente y llamó mi atención. Fue algo en donde mi cerebro empezó a mirar este país y qué pasa acá y qué se produce. Y eso me llamó mucho la atención y tuve la oportunidad de viajar a Israel, que es un país muy pequeño, por eso lo pongo en esta historia como una parte de estudio muy pequeño. Y es un país con una tecnología brutal. Pues yo creo que a partir de ese sello de ser el pueblo escogido de Dios, esa licencia divina que yo menciono ahí, pues hacen lo que se les da la gana. Y ahí empiezan a aparecer como ciertos rasgos de una crítica que me cuesta llevar, que se legitima desde la divinidad. No me gustó mucho el viaje a Israel. En el país de Israel no me pareció la gran cosa, pero en Israel, desde Tel Aviv, tuvimos la oportunidad de ir en carro hasta la frontera, hasta el Golfo de Acaba, en donde tienen la frontera con Jordania. Y fuimos unos días a Jordania. Y Jordania me encantó. Y por eso digo que lo que más me llamó la atención de ese viaje fue la puerta de atrás que comparte con un vecino. Los días en Jordania fueron lo más bonito del viaje. Y a eso es a lo que me refiero. No me gustó el apartamento, Israel no me gustó. Lo que me gustó de Israel fue la frontera con Jordania. No porque la frontera sea bonita, sino porque fue la puerta de entrada para Jordania. Mira, amor, amor, se me va a descargar. Conectarlo. ¿Cómo? Hace unos meses empezaron a pasar cosas en la unidad residencial. El dueño del penthouse, después de mucho alarde, empezó a hacer cosas llamativas y condenables. Bueno, condenables es un decir. Yo no sé si por miedo o por, o por mi ignorancia, que no me deja entender, pero lo que el hombre hace siempre tiene adeptos que lo aplauden con aplausos
que parecen convencerlo más de su torpeza. Ya se empecinó antes con unos tomates al punto de llevarse al dueño del apartamento junto con su matera. De eso ya han pasado unos meses y nadie dice nada porque hoy hay algo que sorpresiva y ridículamente nos incumbe a los inquilinos de los 5 edificios. Claramente a estas alturas ya se pueden haber dado cuenta que cuando hablo del dueño del penthouse me refiero al presidente. Y si el penthouse es Estados Unidos, pues claramente el presidente de Estados Unidos es Barack Obama. Donald Trump. Y am, empezaron a pasar cosas y el propósito del texto y de ponerlo en términos de edificio es no entrar en ciertas coyunturas políticas, en ciertas discusiones políticas de las cuales cada quien tendrá su punto de vista, pero creo que el texto encamina muy bien mi punto de vista de todo el tema de amenazar con aranceles, de amenazar con guerras. Me refiero cuando hablo del país con los tomates y que se llevó al dueño del apartamento de los tomates y a su matera, me refiero a cuando entró a Venezuela, sacó a Maduro y yo doy una interpretación de que él se quedó con la matera, o sea, se quedó con el petróleo. En el texto está directamente, en la vida real yo creo que eso pasa indirectamente. A mí lo que me cuesta y lo que expreso acá, que digo, o yo no lo entiendo, soy muy torpe, soy muy tonto para no entender lo que pasa, para estar en contra, para tener una postura, o simplemente la gente que tiene cerca y los países y el mundo político lo aplaude por miedo. Yo creo que es eso. Y eso deja ver mi ignorancia en temas políticos. Es muchísimo más complejo, pero aquí el párrafo y el texto ya empieza a direccionar más mi postura y me empieza a salir de los papeles. Yo quería mantener una postura muy del edificio, muy un texto bien compuesto, pero estaba tan caliente y lo publiqué así tan en caliente que me dejé llevar por lo que estaba pasando. Yo creo que hoy pocas personas se acuerdan de Maduro, qué pasó con él, que no quiero entrar en eso, pero si Maduro no importa mucho hoy, Venezuela no importa mucho hoy, es porque hay algo más complejo, que es todo lo que está pasando con otro país. Y de eso hablamos en el siguiente párrafo. Un mal día cualquiera, el dueño del penthouse y al dueño del penthouse, perdón, y al dueño del apartaestudio con licencia divina, les picó el mosquito de atacar un apartamento como todos, con adeptos y detractores de su dueño. Resultó ser que dicho apartamento tan odiado es antiquísimo y a falta de una razón sistemáticamente válida para meterse en él, han encontrado 4 o 5 para hacerlo, pero con la pequeña particularidad de que ninguna ha resultado ser lo suficientemente sólida como para sostener las atrocidades y estupideces que cada día cometen buscando acabar con él. Yo me refiero claramente a Israel y a Estados Unidos atacando a Irak. Y ese es el propósito del texto. Y me parece que el discurso con el que atacan a Irán es uno en principio y con el paso de los días es otro y después otro y después otro y después otro. Y algunas ruedas de prensa son todos juntos y otras ruedas de prensa son nuevos motivos o estos motivos particulares y un día tiran más para uno, un día tiran más para otro. Mm, y me cuesta que intenten sostener unos discursos que no tienen mucho sentido. Eso es lo que creo del ataque. Les picó a 2 países muy poderosos por atacar a un país. ¿Qué, cómo es este país y qué pasa dentro de este país? Lo que creo que pasa en todos los países. Creo que en Colombia a los petristas les está encantando estos 4 años de gobierno, o a la izquierda les está encantando estos 4 años de gobierno, y a la derecha no. Y si miramos para atrás es exactamente lo mismo. A la izquierda no y a la derecha sí. Y eso pasa en absolutamente todo lado y no quiero entrar en esas rencillas, no quiero entrar en esas posturas porque son el día a día. El texto solo pretende mostrar que en Irán pueden pasar cosas que se salen de mi explicación, pero que creo que eso no legitima pues, que uno vaya a matar al presidente de otro país con
una razón que parece ser fuerte y que no se sostiene en el tiempo y que después hay tantas y ninguna logra sostenerse y aquí estamos. Y nos incumbe a todos, por un tema económico, pero también por un tema social. Y aquí me salgo más de los papeles en este párrafo. Desde mi balcón me siento frustrado y cansado, impotente, temeroso. Cada día me resulta más incoherente lo que pasa en este vecindario. Aplausos para el dueño del penthouse y su arbitrariedad infinita, para su narcisismo que ama mostrar el poder, creerse sus propias mentiras y jugar con la vida de todos como si le correspondiera decidir lo que está bien y lo que está mal. Silencio para el enfermo con licencia divina que provoca todo en nombre de un Dios que no reconozco. Mi balcón es pequeño y mi voz ínfima, pero me cuesta no decir que me duelen los sistemáticos que se vuelven los ataques. El malo siempre es el otro, y esa maldad se cura a la fuerza, mientras detrás de tanta corrección aparente hay apartamentos prósperos, materas diversas, familias reales que pagan el precio de los que juegan al Monopoly con vidas ajenas. Yo creo que ese texto ya, yo me salgo tanto del papel que hay poco que explicar. Parece de frente que Trump es muy narcisista en lo que hace, en la manera en actuar, y me cuesta entender que eso sea aplaudido, que eso sea apoyado, que eso sea justificado. Y me cuesta más el discurso religioso detrás del apoyo que hay a Israel y a lo que hacen en nombre de un Dios que viene siendo mi lucha hace varios años. Si es el Dios de la Biblia, yo no sé en qué Dios creo. Y no lo reconozco, no reconozco a ese Dios que da permiso para acabar con el otro, pues porque así se acaban los problemas de raíz y dando rejo y goleando bala y tirando bombas. Me cuesta, no, no logro conciliar esa idea. Estoy mamado de los discursos basados en el miedo. Es el peor argumento, el más ridículo, el más insípido y sin embargo mueve todo. Hace muchos años en las iglesias y en la política y en los discursos en general, me di cuenta que hay un argumento que es, yo parto del miedo para que el otro me dé la razón. Parece ridículo, me parece que no sabía nada, me parece que le falta sabor, que le falta cañaña, perrenque, argumentos, fuerza, valor. Una eterna discusión por un tema candente, que es el tema de las armas. ¿Usted usaría armas o no? Mi respuesta siempre es no, y muchas veces el argumento que han utilizado es, si usted entra a su casa y encuentra a su esposa amarrada, a sus hijas amarradas y tiene una pistola en las manos, me va a decir que usted no va a matar a esas personas que están ahí. Si el argumento es el miedo de que amarren a mi esposa, el miedo de que amarren a mis hijas, y ese argumento permite que pongan un arma en mis manos, claro, muy estúpido yo decir que teniendo un arma en las manos y a mi familia amarrada yo no voy a reaccionar. Pero la cantidad de pasos que hay que tienen que pasar para que yo tenga un arma en mis manos y también para que a ellas las amarren y para que yo reaccione, son muchas. Y el argumento de todo esto ha sido la bomba nuclear, es el miedo de que el otro no me haga lo que yo ya le estoy haciendo, el miedo de que el otro va a acabar conmigo. El otro no ha hecho nada para acabar conmigo mientras yo acabo con él, pero por el miedo a que él acabe conmigo. Y a mí no me cabe en la cabeza. El argumento es el miedo. En la política, en la guerra, en las prédicas, en los discursos, me parece insípido, me parece ridículo. Estoy mamado de que el miedo sea el punto de partida. E intento que mi vida no tenga como punto de partida el miedo. Por eso estoy haciendo el podcast. Porque por miedo no lo iba a hacer. Miedo al fracaso, miedo a la vergüenza, miedo a los comentarios. Entonces, si ese es el motor, no creo que ese deba ser el motor. No sé si seguir mirando desde aquí. No sé si mirar es lo mismo que ver, ni si ver cambia algo. Solo sé que el balcón sigue siendo mío y que hoy, por ahora, no tengo fuerzas ni para entrar ni para irme. Después de descargarme en honestidad, después de dejar los apartamentos de un lado y terminar hablando escuetamente de lo que yo creo, quedé como sin fuerzas y estaba aquí sentado y allá está el balcón
con la vista del Guadual, que es la imagen que escogí. ¿Y qué otra imagen puedo escoger sino lo que en verdad estoy viendo y lo que yo veo a través de mi balcón? Claramente el balcón es metafórico, el balcón es lo que yo he escogido ver a nivel político, a nivel social, y solamente quise utilizar una figura para decir algo que pienso. Este texto es simplemente eso, y me paré de tantas opciones que tenía para empezar. No sé si era la mejor para empezar con el podcast, porque siento que es desnudarme mucho, pero en caliente eso era lo que quería hacer, dejar ver cómo funciona mi cabeza a la hora de escoger un texto, y lo escogí porque me afectaba. El texto yo lo publico el día antes de que Trump se agarre con el Papa, y publiqué esa imagen que tuvo que borrar en donde parecía Jesús y él sale diciendo que él se pinta como un médico de la Cruz Roja sanando personas. Y me parece que me da la razón de cómo hay gente que aplaude esas estupideces. Bueno, cada quien sacará sus propias conclusiones. La invitación ahora es, es puntual y me da pena. Yo me burlé tanto de quienes hacían esto, pero los invito a que lean. Abajo está el link, en la descripción está el link del Patreon o Patreon, digamos Patreon. Los invito a que lean en su propia voz, si les gusta leer, a que compartan, a que den me gusta, a que se suscriban a este canal de YouTube, al TikTok. Creo que mi esposa me va a ayudar con el TikTok porque yo no tengo TikTok, no uso TikTok. Eh, Denle like si les gustó, denle no like si no les gustó. Comenten si hay algún texto, si de pronto me conocen o si de pronto leen un texto de los que ya he publicado y dicen, hombre, que me gustaría que me explique este, me gustaría que lea este, que hay detrás de este. Leo los comentarios, que ahorita deben ser de un grupo muy pequeño, pero por hoy voy a empezar. Voy a estar leyendo lo que publico semanalmente o cada 2 semanas, pero tengo muchos textos antiguos que me gustaría conversar con ustedes, si les gusta. Entonces, los veo en los comentarios para darme amor o para darme odio, bienvenido sea. Muchas gracias. Esto fue el primer capítulo, el capítulo piloto de Letras sin Hogar Podcast. Espero que les haya gustado. Ténganme paciencia. Y ya. Muchas gracias por llegar hasta acá.